os quería preguntar si recordáis la película esta del Día de la Marmota, aquella en la que el actor Bill Murray se despertaba todos los días y vivía el mismo día las mismas emociones. Y es un poco lo que a mí, cuando hablo con agricultores, con comercializadores, me voy encontrando en el mercado agrario en España, que es como muchas emociones, pero al final del día mucha gente preguntando, pero pocas operaciones. Entonces, veo como en este periodo como quizá de calma en la parte de compra-venta de cereal, un poco como nos dice la historia, que en los periodos de entreguerras, que ahí parece como calma, muchas emociones diversas, luego acaba pasando algo que nos vienen imprevistos, las prisas, y por eso quizá la idea que tengo es como que es un buen momento para planificar, para intentar mejorar la operativa, también como nos decía Guillermo, pues ir viendo qué innovaciones o qué puedo aplicar para hacer diferente, para intentar mejorar mi rendimiento en el campo. Y todo ello para que nos permita operar de forma rentable y segura. Vamos un poco a ver qué está pasando en el mercado del maíz. Lo primero que vamos a ver es el eurodólar. Vemos que el euro, que estaba subiendo hacia finales de año, y de hecho en diciembre estaba a 1,11, está ahora a 1,07. ¿Por qué esta bajada? Pues lo primero es que el euro ha ido siguiendo un poco las políticas monetarias tanto del Banco Central Europeo como de la FED en Estados Unidos. ¿Y esto qué implica? Que han mantenido estables sus tipos de interés, con lo cual el dinero que se prestan entre los bancos, que acaba afectándonos pues, a nuestra hipoteca, así queremos pedir un préstamo, se mantiene elevado en esa lucha contra la inflación, que tienen sus objetivos de llegar a una inflación del 2%. Y en diciembre la inflación, tanto en Europa como en Estados Unidos, repuntó, pero que además en Europa nuestra economía muestra síntomas de debilidad, con lo cual todo esto está penalizando al euro. ¿Y por qué os hablo del euro en lugar del maíz? Pues porque el euro, cuando está de bajada, lo que tendría que mejorarnos, ayudarnos, es a que las exportaciones europeas fueran más competitivas en el mercado internacional y que al mismo tiempo las importaciones en nuestro país fueran más caras. Algo que no está ocurriendo, porque nos encontramos que estamos en un mercado en el que Brasil viene con una cosecha récord de maíz, con lo cual está exportando. En Europa tenemos unos inventarios elevados y con esta bajada de precios lo que encontramos es que la demanda es muy débil. Nos encontramos que muchos compradores de maíz tienen sus inventarios, sus stocks comprados con un maíz más caro. Vamos a ver cómo funciona un poco el mercado de maíz a nivel mundial. Sí, aquí nos encontramos el mapa mundial, donde podemos ver, bueno, diríamos que el maíz es el cereal más cultivado a nivel mundial, con una producción que esta campaña alcanzaría cerca de los 2.236 millones de toneladas. De esta producción destacamos que el 60% de la producción se dirige al consumo animal. Tenemos dos tipos de maíz, uno es maíz transgénico y el otro no transgénico, y aquí en Europa la legislación no permite el consumo de maíz transgénico en la alimentación humana, lo que nos genera limitaciones. Podemos ver que Brasil es el primer exportador a nivel mundial, seguido muy de cerca por Estados Unidos, y luego el maíz ucraniano, por su condición de no transgénico, es uno de los principales abastecedores de maíz en Europa, siendo Europa el primer importador a nivel mundial por delante de China. Aquí nos encontramos con el balance mundial del maíz, donde podemos ver que esta campaña, los stocks finales, se han incrementado cerca de 25 millones de toneladas, siendo una cifra récord
y esto nos va a añadir pesadez en los balances de la próxima campaña. Como hemos dicho antes, Estados Unidos es uno de los principales productores y exportadores de maíz a nivel mundial. Este año la producción del maíz alcanza cerca de los 390.000 toneladas, siendo una producción que es récord histórica y se refleja ahí entonces pues que la superficie sembrada es mayor y los rendimientos también se han recuperado respecto al año pasado. Esto nos va a permitir unas exportaciones de más de 53 millones de toneladas, donde podemos ver que pues, respecto a la campaña pasada han crecido mucho. Estábamos viendo parte del maíz brasileño, que es un maíz que hemos tenido bastante importante a nivel de importación. Brasil viene de una campaña récord y ahora mismo lo que tenemos para la próxima producción son las dudas sobre el clima. Hay cierta incertidumbre sobre la calidad y la cantidad de producción brasileña para la próxima campaña. Pero igualmente, si nos fijamos, vemos que esa reducción es pasar a 127.000 millones de toneladas, con lo cual sigue siendo una buena cantidad de maíz que va a exportar. Le puede afectar más al agricultor en Estados Unidos, que al final pasará de ver cómo esta campaña Brasil tiene un maíz muy económico a que estarán más o menos igualados en el mercado de exportación. Sin embargo, el hecho diferencial en este mercado internacional es la reaparición de Argentina. Argentina es un maíz que en el caso de Europa no nos entra, sobre todo en la alimentación humana, por pesticidas, pero sé que sí que dará mucho peso en el mercado internacional, presionando esos precios a la baja. Argentina viene de que una campaña, la anterior, muy desastre por tema de clima, pero ahora mismo las estimaciones que está dando el USDA es de 55 millones de toneladas para la próxima producción. Esto permitiría a Argentina aumentar la capacidad de exportación y si contamos Brasil, Argentina y Estados Unidos juntos, nos da un volumen de exportación de 148 millones de toneladas. Esto es un récord, 26 millones de toneladas más que la campaña anterior, con lo cual lo que está aportando todo esto es mucha pesadez a nuestro mercado internacional. Está haciendo que el precio del maíz en el mercado internacional vaya a la baja. Todo esto que hablamos de 148 millones de toneladas, ¿por esto está confirmado? No, todo esto son estimaciones y por eso vamos viendo que van fluctuando según el clima. Según si llueve en Argentina o ahora que ha habido un periodo de clima seco, han estado los precios, sobre todo en la parte de soja, subiendo un poco porque había miedo de que el cultivo argentino a lo mejor no acaba de llegar a esa recuperación que se estaba viendo aquí. Pero, o en Brasil, donde el clima se está siguiendo de cerca porque preocupa tanto la cantidad como la calidad de su maíz. Y después otro tema que está afectando a este mercado internacional es lo que está ocurriendo en el canal de Suez. Como quizás sabéis, por el tema del conflicto en Gaza, los hutíes en Yemen están atacando los buques comerciales que van hacia el canal de Suez, con lo cual los buques están ordenados también por las navieras, rodeando África por el Cabo de Buena Esperanza, con lo cual se aumentan los fletes marítimos. ¿Y esto a quién le afecta particularmente? A Ucrania. Ucrania exporta por el canal de Suez una buena cantidad de su grano hacia China y otros mercados asiáticos y se estima que un 30% del grano que exporta por el canal de Suez Ucrania no lo está pudiendo exportar debido a todos los problemas que están teniendo con los ataques, etcétera, etcétera. Entonces, si no puede ir a la izquierda ese maíz, ¿hacia dónde va? Hacia la derecha. Va todo ese maíz que tenía que ir para China, nos lo envían hacia Europa, presionando de nuevo los precios en el mercado internacional. Porque vemos que las importaciones de Ucrania, cuando después, en julio del año pasado, no se renovó el corredor en el Mar Negro y había la inquietud de si a lo mejor los precios del maíz
y de todos los cereales subían en el mercado internacional, Ucrania abrió un corredor por el Mar Negro por donde está exportando grano a más no poder. De hecho, en diciembre exportó 3 millones de toneladas de maíz por ese canal. Y ese maíz inunda Europa, con lo cual, ¿qué está pasando? Que el precio del maíz en Europa, entre los inventarios que nosotros tenemos, el hecho de que el mercado internacional, como decíamos, tiene la producción récord de Brasil, y en Europa nos llega todo esto, nos está bajando los precios. Con lo cual es muy normal las protestas que tenemos aquí en España, pero que también están en Francia, en Alemania, en Hungría, en Polonia, de los agricultores que ven cómo el precio del maíz va bajando y en cambio los precios de los costes, pues fertilizantes, etcétera, etcétera, van subiendo. Aquí vemos una situación de las siembras para la próxima campaña, la 2024-25, en Europa. Lo que podemos ver es que a causa de las inclemencias climáticas de este pasado invierno, bueno, del que hemos pasado, los cultivos de invierno se han visto afectados negativamente, entonces las siembras del trigo blando se espera que bajen y por contra lo que se espera es que las siembras tanto del maíz como de la cebada se incrementen y se pueda recuperar por aquí, aunque todavía no se puede decir muy claro porque todavía no está sembrado. Europa es el primer importador mundial del maíz, alcanzando esta campaña cerca de los 26 millones de toneladas y podríamos decir que estas importaciones, bueno, vienen muchas dadas desde Ucrania, como decía mi compañero, y serían las terceras más elevadas de la historia. En esta tabla podemos ver los flujos de las importaciones españolas. Si nos fijamos en el mes de enero, podemos ver que de Ucrania han llegado 915.000 toneladas solo desde Ucrania. Entonces, esto hace que nuestros precios aquí se vean presionados a la baja y esta gran afluencia del maíz se debe a lo que decía mi compañero por los desvíos de los buques que se deberían exportar hacia China y que por los bombardeos de los hutíes de Yemen a los buques comerciales que navegan o intentaban navegar por el Mar Rojo, se redirigen a los puertos del Mediterráneo y está llegando aquí en España muchísimo maíz ucraniano. La situación en España, esta cosecha, hemos tenido una cosecha de cereal muy baja, lo que nos ha llevado a importar 2/3 partes del consumo. España siempre ha sido un país que necesitamos importaciones, pero esta campaña hemos visto que hemos necesitado mucho más que de importar. Aunque para la próxima campaña, para el 24-25, se espera una recuperación de la producción del cereal de unos 6 millones de toneladas y esto nos va a volver a unas cifras de producción más normales y tendremos unas necesidades de producción, de importación menores. A todo esto deberemos de seguir de cerca los cultivos de primavera cuando se siembren y ver cómo les afecta el clima y qué dotaciones de agua podremos tener para ellos. A nivel del precio, la semana pasada en el puerto de Tarragona el maíz alcanzaba los 200 euros tonelada, situándose en el 50% de los precios más bajos de los últimos 5 años. ¿Esto qué nos indica? Nos indica que en los últimos 5 años, tan solo un 50% de las veces o de las semanas, el precio se ha situado en este rango tan bajo. Analizando todos los factores que tenemos, creemos que el precio del maíz va a seguir presionado a la baja en el corto-medio plazo, pero de una manera limitada, debido sobre todo a la llegada masiva de maíz de Ucrania. Y aquí os presentamos unos puntos que nos pueden determinar en el corto-medio plazo para dónde van a ir los precios. Pues
¿Qué nos bajarían los precios? Pues la fuerte salida del cereal de Ucrania a Europa por la dificultad del paso del Mar Rojo, los elevados inventarios finales del 23-24 del cereal en Europa, la oferta de cereal ucraniano más barata en el mercado, la mejora del clima del hemisferio sur también es un factor a la baja, el fortalecimiento del euro frente al dólar, los fondos que están vendiendo posiciones de maíz, la buena cosecha de Argentina, que por mucho que, como nos decía nuestro compañero, que no podía llegar aquí a España también, bueno, a Europa también nos baja el precio, y la recuperación de las siembras y cosechas en Europa y España de cebada y maíz para la próxima campaña. Por otro lado, tenemos los factores que nos llevarían a un alza de precios, serían las restricciones en la Unión Europea a la importación de cereal ucraniano, los fondos recuperando las posiciones cortas de maíz, que hubiera un clima seco en las zonas de Brasil, entonces que se reduciría la cosecha del maíz, también una reducción del cultivo en Argentina, menores superficies de producción de trigos en Europa, los ataques del Mar Rojo por la alza del petróleo y los fletes, el repunte de exportaciones de los Estados Unidos, un mercado más corto de lo habitual, una mayor demanda de etanol y la recuperación de la demanda de China, que ahora mismo está muy baja. Y aquí también tendríamos que añadir el hecho de la sostenibilidad. El 1 de enero entró en vigor la nueva normativa europea CSRD, que lo que hace es regular el qué y el cómo se mide y se comunica la sostenibilidad para empresas de más de 250 trabajadores, 20 millones de euros de facturación, creo que es, o de beneficio, con lo cual grandes empresas van a tener que medir, indicar cuál es su impacto ambiental, económico, qué medidas están tomando, cómo piensan reducir todo esto. Pero además de ello, también van a tener que comunicar cuál es su cadena de valor, o sea, su cadena de producción, cuáles son sus proveedores. ¿Y por qué incluyo aquí la sostenibilidad? Porque esta nueva normativa que conllevará a estas grandes empresas nos acabará bajando aguas abajo a sus proveedores, a los pequeños y pymes. Incluso antes de que la normativa la CSRD, que se irá implementando de forma progresiva, llegue hacia el año 2028-2029 a pymes y organizaciones de menor tamaño. Una de las cosas que se va a pedir, pues seguro, la huella de carbono, que es algo que al final en el maíz tenemos huella hídrica, sobre todo, y huella de carbono. ¿Qué es la huella de carbono? La huella de carbono es la cantidad de emisiones de gases invernadero que emite una actividad económica. Es decir, ¿en qué medida contribuimos a subir el termostato al planeta o a que aumente la frecuencia de fenómenos meteorológicos adversos como las danas o las sequías que estamos experimentando? Entonces aquí, la huella de carbono, para medirla, lo primero que tenemos que hacer es determinar el alcance. ¿Hasta dónde voy a medir? Pues consideramos el alcance 1, pues solo miro la emisión de CO2 que yo tengo. Que decimos CO2 por incluye toda una serie de gases que afectan a la atmósfera, lo que pasa es que se comunica como emisión de CO2 equivalente, por ser el CO2 el gas que mayor impacto tiene a nivel de efecto invernadero. Si miráramos en el alcance 1 de cuánto estamos emitiendo por nuestra actividad, ahí miraríamos solo las emisiones directas, pues por ejemplo el combustible del tractor. Si tenemos en la oficina una máquina de aire acondicionado y nos viene el técnico a reponer el gas, ¿qué cantidad de gas estamos emitiendo por las fugas? También podemos decidir que mediremos el 1 y el 2, que es el alcance indirecto, que el indirecto suele ser la electricidad que consume el ordenador, la iluminación, las bombas de riego, etcétera, etcétera. Pero también podemos decidir contemplar el alcance 3,
Que el alcance 3 es el saco donde van pues, la emisión que tiene nuestro equipo para llegar a su lugar de trabajo. Las emisiones de CO2 que tienen la producción de materias primas, si utilizamos insecticidas, si utilizamos qué emisión de gas de CO2 tiene todo esto. Y entonces, ¿qué pasa? Que si una organización decide mirar el alcance 3, tiene que incluir a sus proveedores. Y, por ejemplo, es lo que ha pasado este año pasado con una conocida marca de bioetanol que comenzó a medir las emisiones de su organización. Y encontramos que muchos de sus proveedores comenzaron a medir qué emisión de CO2, qué huella de carbono tenía su maíz. Y entonces ahí os planteo la reflexión. Si mi maíz tiene mayor huella de carbono que el maíz de al lado, ¿me van a seguir comprando a mí o van a comprar al de al lado? ¿Puede ser la huella de carbono un elemento de competitividad en el mercado? Y ahí no quedéis solo con medir la huella de carbono, eso sería el primer paso, eso es como una foto. El siguiente paso es cómo puedo reducirla. ¿Qué puedo hacer para reducirla? Y ahí es lo que nos dará quizá el crédito, cuando decimos crédito de carbono. Crédito de carbono certificado es ese crédito de carbono que hemos reducido respecto a la foto inicial que nosotros teníamos. Y eso tiene un dinero en el mercado. Eso a nivel de agricultor, y por eso que más ahora que estamos escuchando mucho lo de agricultura regenerativa, la captura de carbono en el cultivo, fertilizantes ecológicos, ahí en esas reducciones hay otra posibilidad de conseguir una remuneración para el agricultor. Por eso es importante el tema del asesoramiento, primero en cómo hacer la medición de la huella, si es viable o no el proyecto para reducir, porque puede ser que a lo mejor por vuestras hectáreas o por vuestra capacidad de reducción no sea rentable iniciar un proyecto, a menos que os juntéis con otros agricultores o en cooperativas. Y después el asesoramiento para cómo certificarlo, cómo valorizar ese crédito de carbono y cómo obtener el rendimiento en el mercado. Por eso os decía que, como os decía al principio, creo que este periodo de entreguerras en el cual nos estamos encontrando, que el mercado a corto o medio plazo en el mercado internacional de maíz es bajista, a menos que ocurra algún imprevisto que genere la especulación y vuelva a elevar los precios, como una guerra en Ucrania, etcétera, etcétera. Es importante poder utilizar este tiempo también para planificar, para intentar ver cómo puedo mejorar los cultivos, como decía Guillermo, de esa planificación y esa búsqueda de innovación en el cultivo de maíz, y también ver cómo puedo integrar la sostenibilidad en mi operativa para que mi maíz pueda ofrecer una competitividad a nivel de huella de carbono que me permita al final operar de forma rentable y segura. Gracias. Tenemos tiempo para una o dos preguntas, si os animáis a trasladárselas a nuestros expertos de Adestibun, o si no, lo dejamos aquí. Bueno. Sí, pues cualquier cosa pueden contactar con nosotros a nuestro teléfono, el email, o también tenemos cuenta de Instagram para seguirnos, que publicamos vídeos de Luzda y, bueno... Sí. Cualquier consulta, pues sí, aquí, o si no por nuestras redes, por correo electrónico, os podemos atender y responder. Muchas gracias. Muy bien, gracias a vosotros.